Universidad Veracruzana, Facultad de Arquitectura. Teoría e Historia de la Arquitectura del siglo XV al XIX. Arquitectura del siglo XIX. Libro Entender la Arquitectura, sus elementos, historia y significado, Leland Roth. Para los arquitectos, ingenieros civiles o militares, pintores de escenas históricas o paisajísticas, escultores, dibujantes, decoradores, en pocas palabras, para todos aquellos que construyen o representan edificios, es muy importante estudiar y conocer las realizaciones arquitectónicas más interesantes de todos los países y de todas las épocas. Jean-Nicolas Louis Durand, Colección de edificios de todo tipo, antiguos y modernos, 1801. ¿Habrá de terminar, pues, el siglo XIX sin tener siquiera un estilo propio? ¿Será posible que esta época tan fértil en descubrimientos, tan rica en fuerza vital, no tenga nada mejor que transmitir a la posteridad en el campo del arte que imitaciones, obras híbridas sin carácter y de imposible clasificación? Emmanuel Viollet-le-Duc, Entrevistas de Arquitectura, 1863-1872. Los arquitectos de principios del siglo XIX hubieron de afrontar multitud de problemas, todos los cuales exigían respuestas urgentes. Tuvieron que idear tipologías edilicias desconocidas hasta entonces, como mercados públicos cubiertos, estaciones de ferrocarril, instituciones públicas y caritativas, hospitales, manicomios, alojamientos urgentes para los obreros de las ciudades industriales en vertiginosa expansión, por mencionar solo unos pocos de entre los nuevos tipos de edificios. Por si fuera poco, tales edificios debían tener una magnitud de escala desconocida desde los tiempos de los romanos. Los arquitectos también se encontraron con materiales de construcción nuevos, como la fundición, el hierro forjado y el vidrio, en cantidades que jamás habían estado disponibles en los tiempos pasados, gracias a los avances de la producción en serie. Por si estos problemas logísticos y técnicos no fueran suficientemente intrincados de por sí, los arquitectos se encontraban además en una posición de absoluto desconcierto. Los arquitectos de principios del siglo XIX conocían ya la historia de la arquitectura, de manera que nunca más podían alegar desconocimiento de la misma. Una vez estuvieron esbozadas las fases evolutivas de la historia de la civilización, se pasó a codificar el desarrollo histórico de la arquitectura y sus sucesivos estilos. Ofuscados por todo este alud de conocimiento, los arquitectos querían hacer edificios como aquellos que estaban aprendiendo a conocer. Además, el creciente fervor nacionalista, en especial en los países invadidos por Napoleón y que ahora trataban de establecer sus propias identidades, les impulsó al uso de referencias históricas para establecer estilos arquitectónicos nacionales reconocibles. Durante el Renacimiento, los arquitectos habían tenido que visitar Roma y otros lugares de la antigüedad para hacer bocetos de ruinas clásicas y abstraer sus propios principios compositivos y de proporción. Aunque a los arquitectos del siglo XIX tenían más facilidades para viajar que los de épocas anteriores, ahora también podían comprar los grabados y las fotografías, de manera que se vieron literalmente inundados de información en lo referente a la precisión de detalles. El eclecticismo ponía ahora el acento en la precisión arqueológica, asegurándose de que el énfasis de una columna se correspondiera exactamente con el del modo original. La curva del capitel fuera la correcta, el número de vértices de un florón gótico el preciso, la disposición de la tracería de una ventana de estilo gótico perpendicular fuese la auténtica, o el talud del paramento de un pilono egipcio se correspondiese exactamente con el del original. De esta forma, el eclecticismo entró en una tercera fase, surgida del asocianismo general y de agrupaciones sintéticas, el eclecticismo nostálgico, que abarcó desde 1800 hasta 1850 aproximadamente. Ahora el éxito de un proyecto pasaba a estar determinado por dos criterios fundamentales: en qué medida era apropiada la ilusión histórica para transmitir la función interna y si la forma y detalles del edificio eran los arqueológicamente correctos. Neoclasicismo. En este ambiente de desconcierto estilístico, los estilos se adoptaban con frivolidad, reflejando a menudo asociaciones de ideas más o menos fundamentadas. Así, la imagen del orden clásico empezó a asociarse con los edificios públicos y con el papel que se atribuía a estos de elevar la virtud pública. Un ejemplo claro es el de la Glyptoteca, Museo de Escultura Antigua, de Múnich, construida entre 1816 y 1830 por Leo von Klinz para Luis I de Baviera. Leo von Klinz tuvo que afrontar el doble problema de desarrollar un nuevo tipo de edificio y de darle una imagen reconocible y apropiada. Este iba a ser el primer museo público de escultura, que pondría a disposición de la gente las notables esculturas griegas arcaicas de los frontones del templo de Afaya recientemente adquiridos por Luis I, a raíz de las excavaciones realizadas en 1811 en la isla de Egina. A continuación de la Glyptoteca de Leo von Klinz, empezaron a construirse otros muchos museos públicos, de manera que el museo pasó a ser como una prolongación del arte que alojaba en su interior
realzando así su función educativa. En Prusia, a partir de 1798, el rey Federico Guillermo III y su conservador de arte, Alois Hirsch, iniciaron una política similar de poner las colecciones de arte reales a disposición del público. Su decisión se vio reforzada por las ideas del naturalista y geógrafo Alexander von Humboldt sobre el papel que debían jugar las instituciones en la educación pública. En 1800, el arquitecto y pintor Karl Friedrich Schinkel diseñó los primeros planos para un museo que debía albergar las colecciones reales de pintura y escultura, pero no sería hasta la derrota de Napoleón en 1815 y el consiguiente retorno a Berlín de las obras de arte que se habían trasladado a París, cuando se hicieron los planos definitivos para el Museo Antiguo. Como el edificio debía contener pinturas y esculturas, Schinkel organizó su planta en dos zonas, con una rotonda central destinada a exhibir estatuas antiguas, articulando las galerías de pintura a su alrededor. La iluminación de las pinturas tenía una importancia primordial, de modo que dispuso un sistema de galerías alrededor de patios de luces. Las fachadas exteriores y de los patios están perforadas con altos ventanales y los cuadros se disponen en paneles perpendiculares a ellas para evitar los reflejos sobre las superficies barnizadas de las telas. Schinkel ideó una planta racional y un sistema de circulaciones basado en un cuidadoso estudio de la función exhibidora de obras de arte como tarea educativa, creando a su alrededor un envoltorio griego fresco y rigurosamente detallado. El edificio fue diseñado exactamente igual como lo habrían podido hacer los griegos de la antigüedad clásica si hubieran tenido la oportunidad de proyectar un museo público de estas grandiosas dimensiones. El estilo neoclásico llegó a estar firmemente vinculado a la idea de servicio público y a las aspiraciones educativas. Este museo y otros edificios de Schinkel ayudaron a establecer la imagen de Berlín como centro destacado de la cultura y la arquitectura alemanas. Los museos de von Klenz y Schinkel conjugan una rigurosa selección del detalle clásico griego, con unas distribuciones en planta desarrolladas casi exclusivamente al servicio de la función. Pueden ser incluidos dentro del eclecticismo nostálgico en consideración a su fidelidad a las fuentes originales griegas o romanas de sus detalles. En otras ocasiones, los arquitectos se limitaron a duplicar literalmente templos griegos, tanto en su forma como en su detalle. Los arquitectos norteamericanos sintieron una necesidad similar de construir edificios que expresasen un carácter nacional. Inspirándose en el ejemplo de Jefferson en su Capitolio de Virginia, en los primeros años del siglo XIX surgió toda una serie de capitolios estatales. Como había hecho Jefferson, se pretendía que estos edificios gubernamentales transmitieran la imagen de la democracia, de manera que se intentó encajar todos los requerimientos del gobierno estatal dentro de unos envoltorios diseñados a imagen y semejanza de los templos clásicos. Un ejemplo particularmente bien detallado es el del Capitolio de Kentucky, en Frankfurt, construido en mármol blanco por Gideon Sherrock entre 1827 y 1830. Pero quizás el más elaborado de todos estos ejemplos norteamericanos fuera el templo griego proyectado por Thomas Ustick Walter para el Girard College en Filadelfia. Construido enteramente en piedra labrada. Tiene un hermosísimo y finamente detallado peristilo corintio que rodea enteramente el cuerpo del templo. Sin embargo, el problema con el que se encontraban todos los nostálgicos eclécticos, en especial cuando intentaban acoplar las funciones públicas modernas al interior de un templo clásico, es que no era posible introducir cambios para adaptarse a nuevas necesidades, sin pagar por ello el costo de una notable pérdida de imagen. El resurgimiento del gótico. El neoclasicismo fue solo una muestra de cómo influyó el interés por la historia sobre el diseño de edificios, pues igualmente se recrearon estilos medievales, egipcios, de la India y otros más exóticos, todos ellos con un grado de detalle cada vez más ajustado. No obstante, la principal alternativa al neoclasicismo en la arquitectura pública se centró en el estilo gótico. Por lo común, las actividades religiosas y de enseñanza se alojaron en edificios góticos como un reflejo de los primeros colegios universitarios y de las universidades que habían sido construidos por la Iglesia durante la Edad Media. El uso de formas góticas se correspondía también con el aspecto más romántico del eclecticismo. No en vano, de la misma manera que los órdenes neoclásicos adintelados sugerían una lógica esclarecedora y una ética más noble. La aspereza y oscuridad de la arquitectura gótica se correspondía mejor con el deseo romántico de misterio e irregularidad de formas. El Parlamento inglés, Londres.
El Palacio de Westminster fue la residencia principal de los monarcas en el periodo medieval. Debido a esto, a medida que el gobierno de Inglaterra fue evolucionando, muchas instituciones públicas se fueron asentando en Westminster. El lugar donde se ubica el Palacio de Westminster era conocido en la época medieval como Thorney Island, importante estratégicamente debido a su ubicación a orillas del río Támesis. El Palacio de Westminster se había convertido en la residencia preferida de los monarcas británicos, pero en 1529 se produjo un incendio que destruyó gran parte de la estructura. En 1836, después de estudiar 97 propuestas, la Comisión Real escogió el plan de Charles Barry para un palacio en estilo gótico. En la propuesta se incluía mantener y reconstruir los recintos sobrevivientes al incendio. Los cimientos del palacio fueron colocados en 1840, la Cámara de los Lores fue completada en 1847 y la Cámara de los Comunes en 1852. En este punto, Barry recibió el título de caballero. Aunque la mayor parte del trabajo se llevó a cabo en 1860, la construcción no terminó hasta una década después. El Palacio de Westminster continuó funcionando normalmente hasta 1941, cuando la Cámara de los Comunes fue destruida por las bombas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Esta vez, Sir Giles Gilbert Scott fue comisionado como arquitecto y escogió preservar las características esenciales del diseño de Sir Charles Barry. Los trabajos en la Cámara de los Comunes finalizaron en 1950. Así pues, el nuevo Parlamento inglés combinaba una planta cuidadosamente pensada para un aprovechamiento racional con un nuevo material estructural explotado para mejorar los servicios mecánicos del edificio, su capacidad estructural y la seguridad ante los incendios, y con unas referencias históricas en el detalle que realzaban el significado funcional del edificio por tres caminos. Primero, los detalles góticos de la nueva fábrica permitían unir con las partes medievales supervivientes con una discreción tal que la junta de unión entre ambas obras es casi imperceptible. Segundo, el estilo gótico perpendicular era considerado por los ingleses del siglo XIX como una arquitectura genuinamente inglesa. Y tercero, debido a la dilatada asociación entre el Parlamento y el Palacio Medieval de Westminster, se consideraba el estilo gótico como consecuencial a la forma parlamentaria de gobierno. El nuevo florecimiento del estilo gótico coincidió con el resurgimiento del misticismo religioso, al que reforzó, originado en el romanticismo. La fase gótica del eclecticismo nostálgico que afloró en la década de 1840 en Inglaterra coincidió con un movimiento de reforma litúrgica en el seno de la Iglesia anglicana. Para las iglesias anglicanas el estilo gótico cuadraba muy bien, ya que su vigorizante arquitectura encajaba perfectamente con la renovada función del edificio. Uno de los mejores ejemplos de adaptación de modelos de iglesias parroquiales de los siglos XIV y XV es la iglesia de St. Giles en Chateley, realizada por Pugin en 1840 y 1846. La compacta planta de la iglesia con presbiterio, porche lateral y torre articulados por separado recuerda a prototipos tales como el de la iglesia de St. Andrew en Heckington. Para la construcción de St. Giles, Pugin contó con el mecenazgo del conde de Shrewsbury, de modo que pudo llevar a cabo íntegramente la elaborada decoración interior que deseaba. Siguiendo el ejemplo de Pugin en Inglaterra y Estados Unidos, se empleó intensamente la arquitectura gótica en iglesias y edificios universitarios. Eclecticismo creativo. Durante unas 4 décadas las réplicas del modelo del templo griego fueron factibles, pero para 1850 ya había quedado sobradamente probada la imposibilidad de seguir encajando las necesidades del siglo XIX en continua expansión dentro de las envolturas del siglo V a.C. La alternativa pasaba por un nuevo modo de diseño sobre una base de plantas proyectadas estrictamente de acuerdo a las necesidades funcionales, decorando el conjunto con los detalles históricos convenientes. Al principio, tales referencias históricas eran bastante libres, creativas y frecuentemente idiosincrásicas, aunque más adelante sí se perdió en ingenuidad, lo que se ganaba en moderación y precisión arqueológica en las proporciones y en el detalle. Neobarroco Segundo Imperio. Los arquitectos Luis Visconti y Héctor Martín Lefebvre desarrollaron la alternativa clásica para sus edificios públicos, como puede apreciarse en las importantes ampliaciones que realizaron en el Louvre de París entre 1852 y 1857. En realidad, lo que estaban creando era una variante del barroco francés, lujosamente decorada, que se ha dado en llamar estilo Segundo Imperio, ya que su mecenas fue Carlos Luis Napoleón, quien se proclamó como emperador del Segundo Imperio con el nombre de Napoleón III. El carácter acusadamente ornamental del neobarroco Segundo Imperio tiene
Unos de sus ejemplos más elaborados en el suntuoso edificio de la Nueva Ópera de París, construido entre 1861 y 1875 por Charles Garnier. Garnier desarrolló un cuidadoso modelo de circulaciones para cada uno de los 4 tipos de asistentes a la ópera que había identificado previamente en su estudio: los que llegaban en carruaje, los que llegaban a pie, los que llegaban con entradas adquiridas con anticipación y los que compran sus entradas en taquillas. Pero lo más importante de su prospección de mercado es la conclusión que sacó de que los parisinos de final del siglo XIX acudían a la ópera por razones sociales, antes que para oír la música iban para ver y ser vistos. Consecuentemente, Garnier proyectó un auditorio tradicional en forma de herradura, rodeado de palcos superpuestos, para que los espectadores pudieran mirarse mejor unos a otros. Aunque lo más revelador sobre las intenciones de Garnier es el hecho de que, con mucha diferencia, la mayor parte de la superficie útil del edificio se dedica a espacios de circulación y vestíbulos, centrados en la grandiosa escalinata que proporciona el perfecto escenario para que los espectadores puedan exhibirse e intercambiar saludos. Al acceder por fin al auditorio, tras la inigualable experiencia de ascender por esa majestuosa escalera y atravesar ceremoniosamente los sucesivos vestíbulos, no sería raro que algunos espectadores sufrieran una especie de anticlímax.